Ecuaciones diferenciales y su clasificación. Continuando con este playlist de ecuaciones diferenciales, vamos ahora a hablar de lo que son las ecuaciones diferenciales y su clasificación, para poder tener un panorama más o menos general de la importancia que tienen precisamente y de cómo debemos trabajar o comprender las ecuaciones diferenciales. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Ecuaciones diferenciales y su clasificación. Vamos a analizar una breve definición de lo que son las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial la podemos definir como una ecuación matemática que contiene derivadas. Así tenemos aquí la segunda derivada con respecto a x de esta ecuación, más 5x por la primera derivada con respecto a x, más 3y igual a 0. Por lo tanto, esto es una ecuación diferencial de orden 2, porque tiene la segunda derivada. Tenemos y' más y' más y' más y igual al seno de 3x. Esto es una ecuación diferencial de orden 3 porque tiene la tercera derivada de y con respecto a la variable independiente x. X más y de x igual a y menos x de y. ¿Sí? Tenemos aquí orden 1 por de x y de y. Si esta x la paso hacia acá, me quedaría aquí de y en dx, que sería la primer derivada con respecto a la variable x, y por tanto sería una ecuación diferencial de primer orden. Y' igual a 3y' al cuadrado más 5y menos 3x más 2, pues como tenemos la segunda derivada, es una ecuación diferencial de segundo orden. D4y en dx4 más 3d cuadrada y en dx2 más y igual a e a la 3x es una ecuación diferencial por esta cuarta derivada de cuarto orden. Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo a su tipo, que pueden ser ordinarias y parciales. ¿Sí? Orden que está determinado por la máxima derivada, ¿sí?, que presenta la ecuación diferencial. Linealidad. Se dice que la ecuación diferencial es lineal si cumple que, por ejemplo, an de x por dny sobre dxn más an menos 1 x por dn menos 1 y sobre dxn menos 1 más etcétera a1 x dy sobre dx más a0 x y igual a f de x. Si cumple esta definición, entonces es una ecuación diferencial lineal. Si no cumple esta función, entonces no es lineal.
Es una ecuación diferencial, sí, pero no es lineal. Tipos de ecuaciones diferenciales. Ordinarias. Son las ecuaciones diferenciales que poseen derivadas con respecto a una sola variable independiente. Esto es, de y en dx, la variable independiente x menos 3y igual a 0. En este caso, la variable independiente únicamente es la x. Derivadas parciales, que poseen derivadas con respecto a más de una variable independiente. Normalmente las derivadas parciales se expresan con este símbolo. Es derivada parcial de y con respecto a x menos 3 por la derivada parcial de y con respecto a z igual a x cuadrada. En este caso, las variables independientes son x y z. Estas son las independientes. Orden de las ecuaciones diferenciales. El orden de las ecuaciones diferenciales, entonces decíamos, lo determina la máxima derivada presente en la ecuación diferencial. En este caso, por ejemplo, primer orden porque tengo la primera derivada, segundo orden porque tengo la segunda derivada, tercer orden porque tengo la tercera derivada, cuarto orden porque tengo la cuarta derivada, n orden porque tengo la derivada enésima. Todas las ecuaciones diferenciales de segundo orden o más se consideran como ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Sí? Y las de primer orden, por ejemplo, ¿sí?, son las ecuaciones diferenciales simples básicas ordinarias. N representa la máxima derivada, ¿sí?, presente en la ecuación diferencial. Linealidad de las ecuaciones diferenciales. Se dice que si una ecuación diferencial ordinaria atiende una forma de linealidad, se dice que es lineal. De otro modo, se dice que es no lineal. Esto es, si tenemos esta estructura de linealidad, si cumple esta definición, entonces la ecuación diferencial es lineal. Si no cumple esta función, entonces la ecuación diferencial no es lineal. Muy bien. Por ejemplo, 2x cuarta d cúbica y sobre dx cúbica más seno de 2x cúbica d cuadrada de 2y sobre dx2 más 3x quinta más logaritmo natural de x de y sobre dx más 2x cúbica por y más 4e a la 5x es una ecuación diferencial lineal porque cumple esta estructura. Ahora, si tenemos una ecuación de este tipo, ¿sí?, como esta, 2x cuarta de x cúbica y sobre dx cúbica más seno de 2x cúbica de 2y sobre dx2 más 3x quinta más logaritmo natural de x de y sobre dx más 2x cúbica y igual a 4e 5y. Esta ecuación diferencial, ¿sí?, no es lineal, ya que el término final no depende de la variable independiente x, porque luego no lo vemos. Vemos esta ecuación y decimos es igual, ¿no? Este término provoca que esta ecuación no se considere una ecuación diferencial lineal, es una ecuación diferencial no lineal, sino de x, sino que depende de y, ya que por 4e 5y la ecuación diferencial no es lineal. ¿Ok? Otro ejemplo de ecuación diferencial no lineal
es el término 2x cúbica y. 2x cúbica y. Voy a regresar para que podamos verlo. Aquí tenemos el 2x cúbica y, pero está dentro de un seno. Aquí está el normal. Y entonces nos vamos para acá y decimos, en lugar de que y tenga el exponente 1, haya cualquier otro, o que tenga otro o cualquier exponente, tenemos que y tiene la potencia 3. Entonces, si observamos aquí, esta es lineal, esta parte es lineal. Pero si nosotros tenemos una ecuación con esta estructura y al cubo, esta ya no cumple la estructura de linealidad, en donde aquí tiene que ser exponente 1. ¿Ok? Entonces, 2x cúbica por y cúbica, ya que en este término el exponente de la variable y no es 1, entonces la ecuación diferencial no es lineal. Otro ejemplo es que si en alguno de los términos de la ecuación, en el coeficiente de la variable como 3x quinta más logaritmo de x, logaritmo natural de x, en lugar de tener la variable x, se tuviera la variable y, vean que aquí va la x, entonces tampoco sería una ecuación lineal. Por ejemplo, 2x cuarta de 3y en dx3 más seno de 2x cúbica de 2y en dx2 más 3y quinta más logaritmo natural de y, no de x, de y en dx. Por esta expresión, aunque todo lo demás sí se está cumpliendo, pero por este detalle, es una ecuación diferencial no lineal. Otro ejemplo de ecuación diferencial no lineal es que, por ejemplo, a la redundancia, se tenga 2x cuarta de xy sobre dx cúbica, seno de 2x cúbica de 2y sobre dx2, más 3x quinta más logaritmo natural de x de y en dx, 2x cúbica y igual a 4e 5y. Si en alguna de las derivadas se tiene un exponente diferente de 1, entonces también sería una ecuación diferencial no lineal. Por ejemplo, si tuviéramos aquí el exponente 3, si tuviéramos aquí el exponente 1/3, o acá, o aquí, cualquiera de estos, entonces sería una ecuación diferencial no lineal. Ambos son ecuaciones diferenciales no lineales por la potencia 3 y por la potencia 1/3. Ejemplo de clasificación de ecuaciones diferenciales de y en dx. Menos 3y igual a 2x cuarta. Podemos identificar por el término de y en dx que la variable independiente es y, la variable dependiente es y y la variable independiente es x. Y como solo hay derivadas con respecto a una sola variable independiente que es x, podemos decir que es una ecuación diferencial ordinaria. No es parcial, es ordinaria. Es una ecuación diferencial de primer orden, ya que la máxima derivada, ¿sí?, en este caso, presenta el grado 1 o primer derivado. Y es lineal, ya que los elementos de la ecuación cumplen con la forma de linearidad que ya hemos analizado. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, es una ecuación diferencial de primer orden
y es una ecuación diferencial lineal. Ejemplo de clasificación de ecuaciones diferenciales. Vamos ahora con este otro ejemplo. Esto es si tenemos la derivada parcial con respecto a x de w menos la derivada parcial de w con respecto a z más 3w a la quinta, y esto es igual a e a la 3x. En este caso, la variable dependiente es w. Sin embargo, contamos con dos variables independientes que son x y z. Por lo que estamos hablando de una ecuación con derivadas parciales que están indicando o que están indicados por los símbolos de este símbolo que se conoce como símbolo de Jacob. Esto es derivada parcial. También podemos analizar que es una derivada de segundo orden, ya que la máxima derivada es de segundo orden. Sin embargo, ya que tenemos un exponente diferente a 1 en la variable independiente, 3w a la quinta, por este motivo podemos concluir que no es una ecuación lineal, ya que no cumple con la regla de la linealidad, que es esta regla. Por lo tanto, es una ecuación diferencial parcial no ordinaria. Es parcial, por tanto no es ordinaria. Es una ecuación diferencial de segundo orden, sí, porque tiene la segunda derivada, y además es una ecuación diferencial no lineal por el exponente de la función. Muy bien. Otro ejemplo de clasificación de ecuaciones diferenciales. Y' más 3y' igual a 2y. Podemos definir que la variable dependiente es y, como la notación de primas no es claro en la variable independiente, se asume x, ya que por la notación de primas no es claro si la variable independiente es x o no, por lo que se indica que posiblemente la variable independiente es x. Acuérdense que también puede ser t. Como no hay derivadas parciales, entonces podemos concluir que es una ecuación diferencial ordinaria, no es parcial, ya que las derivadas que se presentan son con respecto a la misma variable independiente. Por tener una ecuación diferencial de grado 3, es una ecuación diferencial de tercer orden, y como no está igualada a una función de x, por lo tanto es una ecuación no lineal, porque no cumple con la regla de la linearidad. Por lo tanto, podemos concluir que es una ecuación diferencial ordinaria, porque se deriva con respecto a una sola variable independiente. Es una ecuación diferencial de tercer orden, porque está la tercera derivada. ¿Sí? Y así es una ecuación diferencial también no lineal, ya que no cumple con la regla de la linealidad, porque no tiene este término. ¿Sí? Entonces, y' más 3y' menos 2y igual a 0 no es, ¿sí?, no se altera matemáticamente, y esta ecuación diferencial, ojo, aquí sí es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Porque este término puede ser 0x y no se altera, pero aquí ya es lineal.
Aquí no es lineal, pero aquí sí es lineal. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.